Bueno, a partir de ahora, después de lo que ha pasado en Rumanía, yo no sé para qué se van a celebrar elecciones. Que nos digan los burócratas europeos cuál es el resultado y nos quedamos todos en casa y nos ahorramos un dinero, nos ahorramos la campaña electoral y nos ahorramos el cambalache político que cada 4 años iba a decir, en algunos casos cada menos tiempo se produce, ¿no? Por primera vez se anulan unas elecciones en Europa, pero no por fraude electoral, sino en base a una supuesta campaña de intoxicación en redes sociales no demostrada, no justificada, culpando a los rusos de haber orientado el voto de los rumanos. Estamos hablando de una decisión de un tribunal, no de un gobierno, lo cual es aún más grave. El Tribunal Constitucional de Rumanía, que anula esa primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, ganado por un señor que quería o que se opone a las sanciones occidentales a Rusia y que quiere tender relaciones o no cortar las relaciones comerciales e institucionales con Rusia. Ha sido calificado el hombre pues de ultraderechista para arriba, ya no lo podremos imaginar. Y dicen, no, como gana este hombre, debe ser porque los rusos han presionado en las redes sociales, han modificado el sentido del voto y por lo tanto hay que repetir las elecciones. Esto es un absoluto escándalo. Seguramente será la noticia más importante de Europa de todo el año. Fíjate con todo lo que ha pasado, lo que estoy diciendo. Aparte que la decisión judicial sume al país en un caos absolutamente institucional, el actual presidente se queda en el cargo, nombrará un nuevo primer ministro que a su vez decidirá un nuevo calendario electoral y si en el nuevo calendario electoral, si se vuelve a votar y vuelve a ganar el mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ilegalizar directamente el partido? Claro, la decisión del tribunal erosiona evidentemente las instituciones, puede desencadenar protestas callejeras y en última instancia poner en peligro pues el rumbo ese prooccidental del país que se estaba llevando a cabo en contra de la voluntad de los ciudadanos. Claro, el anuncio de la suspensión no ha venido acompañado de los motivos de la anulación de los resultados. Eso sí, el máximo Consejo de Seguridad de Rumanía ha desclasificado unos documentos en los que dicen pues que ha habido una especie de guerra híbrida en las redes sociales. Mencionaban a TikTok y Telegram planteando pues que hay determinados agentes rusos que están lanzando mensajes para apoyar a un determinado candidato. Bueno, pues es lo mismo que hacen también las fuerzas de la OTAN. Es decir, en esto no hay una diferencia notable. Es más, si nos ponemos a analizar los tipos de mensajes y los tipos de presiones, son mucho mayores los que vienen del lado occidental, del oriental, porque además vienen acompañados del chantaje de la Unión Europea, que dice, oye, si te sales del guión, si te sales de mi senda, pues no solo vas a dejar de recibir ayudas europeas, sino que en el futuro pues te podemos sancionar, ¿no? Con lo cual el chantaje es evidente. Entonces, o admitimos todas esas presiones, todos esos tipos de chantajes, o no admitimos ninguno. Lo que no tiene sentido es, oiga, usted ha votado mal porque no ha votado lo que yo quiero. También se dice que ha habido dinero en financiación externa y que se ha pagado a influencers en Rumanía para que defiendan al candidato prorruso, vamos a denominarlo así. Bueno, yo de esto no tengo ninguna duda, pero es que también hay constancia de que se está pagando desde la OTAN a muchos influencers y en algunas ocasiones, bueno, pues de forma bastante escandalosa, España incluida, ¿no? Entonces al final tenemos una anulación de las elecciones que se produce en un contexto antidemocrático de la Unión Europea, porque claro, si lo de Rumanía sale bien, que es absolutamente escandaloso, que es algo que no se haya visto en Europa desde el golpe griego, los autogolpes socialistas de los años 1946, 1949, los países socialistas del este, pues podemos ver cómo se anulan elecciones y se legalizan partidos con el tema de Rusia y con el uso de la supuesta desinformación. Estamos hablando de un país con crecimiento económico, con más consumo per cápita que España, es decir, no estamos hablando de un país perdido a la mano de Dios, con 25 millones de habitantes, en el cual se han anulado unas elecciones, insisto, sin ningún tipo de pruebas. Entonces, ahora el escenario que se nos abre en Europa es el siguiente. Mensaje y aviso a navegantes. Si hay elecciones y no gana el que dice la Comisión Europea o la OTAN, se anulan los resultados y a correr. O bien, se monta una segunda vuelta a la carta llena de irregularidades para que salga lo que tiene que salir. Esto sería lo que está pasando en Moldavia. Si no hay segunda vuelta o aún así no sale lo que tiene que salir, entonces se monta un golpe de Estado en la calle, sacas al personal, detienen a muchas personas que además son personas extranjeras, con lo cual se demuestra que no había una revolución popular, sino una injerencia extranjera directa, y a ser posible meten mercenarios extranjeros. Georgia, Ucrania con el Maidán, o Bielorrusia, que también ocurrió en el momento. Y si todo esto no funciona, pues directamente pues le pagas a un tipo para que le pegue un tiro al primer ministro, que es lo que ha pasado en Eslovaquia, en el caso de Robert Fico. Nosotros somos los que estamos exportando la democracia. Fíjate la gravedad de lo que estoy contando. Y si a pesar de todo esto no consigues tu objetivo, pues dices que el país determinado es una dictadura, y entonces le metes en la lista del eje del mal, como comentabas antes al principio del programa, le pones sanciones, destrozas su economía, y al final logras que huya el líder en un helicóptero. ¿Nosotros somos conscientes de la involución democrática que está sufriendo Europa?
porque si no somos conscientes vamos a ser capaces, ¿no?, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, y mientras decimos llevar la democracia por el mundo vemos como nuestras instituciones se diluyen como un azucarillo. Y lo peor de todo es que los que lo denunciamos y los que estamos intentando desde un punto de vista patriota seguramente pues evitar todo esto, pues somos calificados de desinformadores, cuando todo lo que acabo de contar aquí pues es absolutamente constatable, Eva.